Bueno, podemos continuar y decir ahora qué pasa si las diatómicas, como abundan en la naturaleza, ahora no tienen los mismos núcleos. Siguen siendo moléculas con dos átomos, pero los átomos ya son diferentes. Entonces las representamos así. La diatómica tiene el átomo A pegado al átomo B. Los orbitales moleculares que vamos a construir también pueden ser combinación lineal de los orbitales atómicos centrados en A y en B. Pero como ya son diferentes, las energías de ionización o de enlace de estos orbitales son diferentes dependiendo del átomo. Entonces, consideramos superposiciones de orbitales atómicos, uno de A y otro de B, pero para poder superponerlos, lo primero que tenemos que fijarnos es en que tengan la misma ML, el mismo valor absoluto de ml, esto es la misma proyección de momento angular respecto del eje internuclear. Esto es, tiene que ser orbitales sigma, orbitales pi, orbitales deltas, son los que se mezclan entre sí. Entonces, construimos el orbital molecular como una combinación lineal del orbital con la simetría dada por la proyección de ml, centrado en A, y el otro centrado en B. Escribimos una especie de ecuación de Schrödinger con un hamiltoniano de un solo electrón. Entonces no quiere decir que sea el hamiltoniano real de la molécula, sino es para describir dónde queda el orbital que andamos buscando. Y entonces aplicamos este hamiltoniano de un solo electrón a esta función que acabamos de construir y pedimos que sea una eigenfunción con energía E. Con esta expresión lo que hacemos es multiplicamos por phi a del lado izquierdo e integramos, o multiplicamos por phi b de la izquierda e integramos, y lo que obtenemos es este conjunto de dos ecuaciones que queremos que se satisfagan y para las que vamos a resolver para los coeficientes CA y CB. Entonces, las ecuaciones de los coeficientes van a ser CA por alfa A más CB por beta es igual a CA por E más CB por E por S, y una ecuación similar abajo, donde ahora alfa A y alfa B son los valores esperados del hamiltoniano calculados usando los orbitales o A para el átomo A o B para el átomo B. Y beta es el elemento de matriz del hamiltoniano entre el orbital phi A y el orbital phi B, y ese sigue siendo el traslape de las funciones de onda centrada en A y centrada en B. Pero conste, A y B son diferentes, ya no son la misma función, porque es una molécula heteronuclear. Entonces piden que este conjunto de ecuaciones para los coeficientes A y CB tenga solución no trivial, eso es, el determinante de ese sistema de dos ecuaciones lineales homogéneas debe ser cero, y resuelven para el valor de la energía y obtienen dos valores de la energía en términos de todos estos parámetros de alfa, alfa, B, beta y S, que podemos medio simplificar. No quiere decir que sea muy importante, pero bueno, llamamos a la energía del átomo que tiene el orbital con energía más baja, lo llamamos cero, y el orbital entonces que queda atómico con energía un poco más alta la llamamos delta, y a beta la llamamos como una fracción de delta, y reescriben la energía, la dividen entre delta, y esto entonces les permite escribir la energía en términos de los dos parámetros S y X. Aquí está la expresión. Ustedes lo pueden hacer fácilmente. Y con eso también pueden obtener los coeficientes de mezcla si usan el signo más o si usan el signo menos. Aquí están los coeficientes de mezcla. Y representamos esto les encanta a los químicos hacerlo, representamos la combinación lineal de orbitales y la formación de orbitales moleculares con combinación lineal de orbitales atómicos de esta manera. El átomo A
tiene el orbital con energía más baja y que corresponde a una energía alfa A. El átomo B tiene una energía más alta y que corresponde a la integral alfa B. Como resultado de la combinación lineal de orbitales, obtenemos que entonces la energía E más queda abajo y la energía E menos queda arriba. Y esto es lo que nos permite entonces decir cuáles son los orbitales que ocupan la molécula, que son los que están entre los dos, los que están en E más y E menos. Podemos dar criterios generales para ver qué tanto se mezclan estos orbitales atómicos para dar lugar a orbitales moleculares. Lo primero es, insisto, tienen que tener la misma simetría. Esto es, puedo mezclar solo orbitales sigma con sigma, orbitales pis con pis, etc. Las energías de amarre entre delta sea más chiquito es que interactúan más fuertemente estos orbitales y entonces se da lugar a un orbital que es más ligante, más profundo, más negativo, y un orbital que es más antiligante, que entonces es el que no propicia la formación de la molécula. Y otra de las cosas que también hay que considerar, que es muy importante, es que haya un traslape efectivo entre los orbitales atómicos. Entonces la energía, la integral de traslape, también esperamos que no sea muy pequeñita. Entonces vamos a dar un par de ejemplos. ¿Qué les parece óxido de silicio? ¿Sí? Averiguamos cuáles son los orbitales atómicos y aquí hablamos de valencia, esto es, nos fijamos en los orbitales atómicos de las capas más externas. Podemos ver que el silicio tiene un orbital 3s que tiene una energía de enlace de 13.46 electronvolts y el orbital 3p que tiene una energía de enlace de 8.15 electronvolts. En oxígeno, el orbital 2s es más profundo, pero sigue siendo unas decenas de electronvolts, 28.7, 28.72 electronvolts. Y el 2p es más superficial y tiene una energía de enlace de 13.62 electronvolts. Tengo orbitales entonces S y P, tanto para silicio como para oxígeno, con estos orbitales atómicos puedo construir orbitales moleculares tipo sigma con oxígeno 2s, con silicio 3s, con oxígeno 2pz y con silicio 3pz. Entonces tengo 4 orbitales moleculares sigmas que numero 1, 2, 3 y 4 sigma, que son combinaciones lineales de estos orbitales atómicos que tienen simetría sigma. Con pi tengo los orbitales de oxígeno 2p y de silicio 3p, uno a lo largo de x y otro a lo largo de y. Con estos entonces puedo generar dos orbitales doblemente generados, quiere decir uno a lo largo de x, otro a lo largo de y, 1pi y 2pi. Entonces tengo 4 orbitales sigma y 2 orbitales pis. ¿Cuántos electrones de valencia tengo? Tengo 2 electrones 3s en silicio, 2 electrones 3p, ahí van 4. En oxígeno 2 electrones 2s van 6 y 4 electrones 2p. Tengo que poner en estos orbitales 10 electrones. Entonces construyo con estos orbitales la configuración base de la molécula de óxido de silicio, que es, pongo 2 electrones en el orbital 1 sigma, otros 2 en el 2 sigma. Aquí entonces meto al orbital 1pi con 4 electrones y termino con el orbital 3 sigma con 12 electrones. Y esto me da lugar entonces a esta configuración base. Hacemos algo similar para la molécula HCl. Fíjense, aquí está bien separado y bien diferentes el número de electrones. Hidrógeno aporta un solo electrón, 1s,
y ya sabemos su energía de enlace, 13.6 electronvolts. Cloro aporta 2 electrones 3s de 24.54 electronvolts con energía de amarre y aporta 5 electrones 3p con una energía de enlace de 12.97 electronvolts. Bueno, con estos orbitales atómicos, ¿qué orbitales moleculares puedo construir? Pues orbitales sigma con cloro 3s, cloro 3pz e hidrógeno 1s. Quiere decir, hay 3 orbitales, el 1 sigma, el 2 sigma y el 3 sigma. Orbitales pis solo los puedo construir con los orbitales 3p, x y y de cloro. No hay contraparte de orbitales p en hidrógeno, porque hidrógeno solo está en el electrón, solo lo tiene en el orbital 1s. Entonces puedo construir un solo orbital doblemente generado, otra vez proyección a lo largo de x o de y, que no tiene contraparte en h. Cuando tengo esto a este orbital molecular, se le llama un par solitario. Quiere decir, si hubiera más electrones en hidrógeno, pasarían a ocupar estos orbitales moleculares. Otra vez son 8 electrones y puedo entonces decir cuál es la configuración base. Pongo 4 electrones, los dos primeros en el 1 sigma, los siguientes en el 2 sigma y los últimos en el 1 pi. En particular de esta última molécula, podemos hacer un diagrama de niveles donde aquí sí está escala, aquí están los orbitales de hidrógeno, el 1s a 13.6 con una energía de amarre de 13.6, el 3s que está un poquito menos de 25 electronvolts, el 3p que es degenerado en el átomo de cloro, pero que después, en fin, va a dar lugar a orbitales moleculares que se muestran aquí. Y entonces lo que pasa es que tomo combinaciones de orbitales 3s en cloro, 1s en hidrógeno y 3pz en cloro, y esas tres combinaciones lineales van a dar lugar a los orbitales 1 sigma, 2 sigma y 3 sigma, y el 3p XY en cloro da lugar al par solitario 1pi. Y pongo los 8 electrones de esta manera, de tal manera que el orbital molecular 3 sigma es el único que queda desocupado en HCl. Para las diatómicas heteronucleares conviene tomar en cuenta lo que conocemos como afinidad electrónica. Llamamos un átomo electronegativo, lo llamamos A, cuando tiene un potencial de ionización del electrón de valencia alto, por ejemplo, oxígeno o los halógenos. En cambio, llamamos un átomo electropositivo B cuando su potencial de ionización de un electrón de valencia es bajo. Los ejemplos son los metales, por ejemplo, alcalinos, que tienen los potenciales de ionización más bajos de todos los átomos. ¿Qué pasa cuando tomo un átomo electronegativo y lo uno a un átomo electropositivo? O sea, cuando junto un metal y un halógeno, por ejemplo. En este caso, entonces, recuerden, voy a construir el orbital molecular como la combinación lineal de orbitales centrados en A y en B. Yo esperaría que la densidad electrónica fuera mucho mayor centrada en A, porque me cuesta mover el electrón de A a B, y al contrario, es más fácil mover el electrón de B a A. Entonces yo esperaría que si junto un átomo muy electronegativo y un átomo muy electropositivo, entonces yo esperaría que en este orbital molecular el valor de Ca cuadrada sea bastante mayor que el de Cb cuadrada para el orbital ligante. Y para el orbital antiligante yo esperaría que hubiera más densidad en el átomo B, que es el electropositivo. En este caso hablamos entonces de un enlace iónico, quiere decir casi que el electrón migró del átomo B, que es fácil quitarlo, al átomo A,
que recibe fácilmente ese electrón. Entonces tenemos mucho mayor densidad electrónica en el centrada en átomo A y tenemos menos densidad electrónica centrada en el átomo B. Y esto me permite decidir que hay un momento dipolar electrónico en esta molécula. Hablamos de una molécula que es polar. Por ejemplo, la que acabamos de ver, HCl, el electrón de hidrógeno casi que migra al cloro y entonces del lado de hidrógeno queda solo el protón y del lado del cloro queda un electrón de más y eso da lugar a un momento dipolar electrónico en la molécula. Si la afinidad electrónica de los dos átomos no es muy diferente, entonces los coeficientes CA y CB son comparables y lo que tenemos es un enlace que llamamos covalente. Podemos continuar con moléculas poliatómicas usando las ideas que hasta ahora hemos desarrollado. Entonces, vamos a dar descripciones muy generales, no vamos a meternos en mucho detalle, pero lo que aquí vamos a hacer es que si tenemos una molécula poliatómica, vamos a tratar de generar orbitales moleculares utilizando pares de átomos para generarlos, usando entonces combinaciones lineales de orbitales atómicos y la geometría de la molécula. Entonces les propongo un ejemplo, que veamos un par de ejemplos. Uno, fundamental en todo, en todo el estudio de las moléculas, por ejemplo, agua. H2O. Tengo dos hidrógenos atómicos con orbitales 1s y tenemos oxígeno con dos orbitales 2p que están desocupados. Quiere decir, solo hay un electrón ocupando cada uno de estos. Vamos a pensar entonces que los ponemos a lo largo del eje X, uno de estos orbitales 2p y otro a lo largo del eje Y. Esto da lugar entonces a combinaciones lineales del orbital 1s y el orbital 2p a lo largo de X, un orbital tipo sigma orientado a lo largo de X. Y lo mismo hacemos para un orbital tipo sigma, pero orientado a lo largo del eje Y. Y entonces lo que tenemos es una representación más o menos de lo que pasaría aquí. El orbital P, vamos a decir, a lo largo del eje X es un lóbulo morado y un lóbulo amarillo, el opuesto. Y en el otro extremo ponemos el núcleo o el orbital S de hidrógeno. Y hacemos esto a lo largo de X y hacemos esto a lo largo de Y. Y entonces lo que estamos prediciendo es que la molécula de agua es una molécula plana, donde los dos protones de hidrógeno forman un ángulo cercano a 90 grados entre sí, uno a lo largo de X y otro a lo largo de Y. Pero como es una molécula muy polar, porque oxígeno es mucho más electronegativo que hidrógeno, esto hace que los dos hidrógenos en realidad sean más bien dos protones y eso hace que se abra por repulsión electrostática el ángulo. Chequen la literatura y van a ver cuál es el ángulo entre estos dos protones y van a ver que es bastante mayor a 90 grados. Otro ejemplo que nos sirve también es, digamos, metano, NH3. Tenemos tres hidrógenos, orbitales 1s, tres orbitales 2p en nitrógeno, cada uno ocupado por un solo electrón, entonces en cada uno de esos orbitales le puedo pegar otro electrón de hidrógeno, y entonces lo que puedo hacer es formar orbitales sigma ligantes a lo largo de los tres ejes, uno a lo largo de X, uno a lo largo de Y y otro a lo largo de Z, y acabo con una cosa que se parece a esto. Nuevamente, el mismo argumento me dice que el ángulo entre los tres protones se abre por la repulsión, entre la repulsión electrostática. Obviamente nos podemos complicar toda la vida en pensar en moléculas poliatómicas y es todo un tema y es todo un curso o varios cursos que se pueden llevar.
Pero aquí nos vamos a detener nada más a describir algo que es realmente importante, que es la formación de moléculas con carbón. A final de cuentas, la química del carbón es la responsable de que estemos aquí. Y entonces, recordemos el átomo de carbón. El átomo tiene la configuración electrónica, son 6 electrones, 2 en el orbital, en orbitales 1s atómicos, 2 en el orbitales 2s atómicos y 2 más en orbitales 2p. Resulta que en carbón los niveles 2s y 2p son suficientemente cercanos en energía de amarre y me puede resultar conveniente formar combinaciones lineales de orbitales 2s y 2p para generar orbitales en los que puedo dirigir especialmente la densidad electrónica a un ángulo en particular. En un ejercicio de la tarea van a ver, la tarea 8, van a ver cómo se hace esto. Y entonces en carbón puedo tener hibridizaciones de un orbital 2s y un solo orbital 2p, de un orbital s y dos orbitales 2p, o de un orbital s y los tres orbitales 2p. Y aquí así se ven. Entonces tenemos la hibridización sp, es el orbital que aparece como anaranjado, que fíjense, la densidad electrónica está muy localizada en una dirección. El orbital hibridizado sp cuadrada, que entonces forma tres lóbulos en este triángulo indicado en verde, y la hibridización sp cúbica, que entonces forma lóbulos orientados en las direcciones de los vértices de un tetraedro regular. Y entonces eso me permite con carbón formar enlaces bien dirigidos. Por ejemplo, en este sp cúbica, en que tengo los orbitales a lo largo de las direcciones de los vértices de un tetraedro, si en cada uno de esos lóbulos pongo un hidrógeno, acabo obteniendo la molécula de metano, por ejemplo, CH4. O si tomo hibridizaciones sp2, lo que puedo hacer es entonces formar cadenas muy largas de átomos de carbón y puedo orientarlos en todo un plano, y entonces eso da lugar, por ejemplo, al grafito. Y cuando esa hoja de grafito es de un solo plano de carbonos, entonces acabo teniendo el grafeno. Una forma, entonces, moléculas que resultan muy interesantes de estabilidad de carbón, de formar enlaces o de formar orbitales orientados, es la generación de los fullerenos, que son jaulas formadas por átomos de carbón. El más simple de ellos es el carbono 60, que son 60 átomos de carbón así en una pelota de fútbol, formando pentágonos y hexágonos. Ahí está, y eso se encuentra, y eso es de inmensa utilidad. Es una molécula con muchos átomos, muy rígida, y que tiene propiedades muy interesantes y un montón de utilizaciones. Hay otras estructuras, les recuerdo, por ejemplo, es muy interesante las propiedades de nanotubos de carbón. Entonces, donde se tiene estos enlaces hexagonales o pentagonales o combinaciones de ellos, y que además se cierran, o se puede tener una sola hoja y entonces lo que se tiene es el grafeno, o se tienen varias capas y se tiene el grafito. Entonces se pueden obtener estructuras espaciales muy interesantes con los enlaces de carbón. Entonces, en resumen, en esta presentación, para las moléculas diatómicas, aprendimos a construir orbitales moleculares a partir de combinaciones lineales de orbitales atómicos. Aprendimos a proponer la configuración base de una molécula utilizando estos orbitales moleculares. Aprendimos los dos esquemas de construcción a través de átomos separados y a través de átomo unido,
Para moléculas poliatómicas aprendimos a construir orbitales moleculares utilizando pares de núcleos y la simetría correspondiente. En particular, para el átomo de carbón aprendimos a construir orbitales hibridizados que están dirigidos y entonces esto permite construir enlaces dirigidos. Y describimos algunas de las propiedades de los fullerenos. Con esto concluimos entonces la descripción de estructura electrónica de moléculas